we have a new topic called Thales theorem, that it is in Spanish means teorema de Tales. En este caso vamos a ver lo que se le denomina el teorema de Tales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que hacer con este teorema y cómo vamos a hacerlo? Pues es muy sencillo en realidad. Lo único que tenemos que darnos cuenta es sobre el objetivo que vamos a tener el día de hoy, que es reconocer el teorema de Tales y aplicarlo a la resolución de ejercicios contextualizados y de problemas como tal. Ya vamos a ver cómo podríamos resolver unos ejercicios aplicando el teorema de Tales. Vieron que ya estamos trabajando con algunos teoremas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ahora el teorema de Tales. Veamos. ¿Quién fue Tales? En primer lugar, vamos a identificar quién fue Tales. Miren la fotografía. Tales en realidad fue un filósofo y matemático también, y un científico griego. Fundó la llamada geometría de las líneas. A él se le atribuye esta grande rama de lo que es un poco de demostración de la geometría, por ejemplo, las rectas cuando son paralelas, rectas cuando son perpendiculares, qué pasa cuando son proporcionales entre sí, qué pasa cuando son semejantes estas líneas, y obviamente sabemos que las líneas forman figuras, entonces podemos hacer de la semejanza de las líneas, semejanza de figuras geométricas. El teorema de Tales propio de que se basaba, entonces, él fue considerado o es considerado uno de los 7, bueno, uno de las personas que están dentro de los 7 matemáticos puros en la época de Tales, ¿ya? En este caso, él fue uno de esos 7 matemáticos que ayudaba y que contribuía y que daba sus teoremas para poder aplicarlos a la matemática y para poder dar explicación a algunos fenómenos que estaban pasando, ¿sí? Ahora, vamos a ver el teorema, que es este caso específico. Solo esto tenemos de teorema. Nos dice si rectas paralelas son cortadas por dos secantes. Miren cuáles son las rectas paralelas. Las rectas paralelas en realidad son estas de aquí que estoy señalando. Estas, bueno, las rectas paralelas es BC y DE y están cortadas por estas secantes, miren. Secantes se dice porque chocan en un punto. Ya miren, aquí está chocando esta recta con esta recta paralela, ¿ya? Entonces, a eso se le denomina rectas paralelas y las líneas que les cruzan a esas rectas paralelas se denominan rectas secantes, ¿ya? Eso lo como una simbología de saber qué significa esto y una definición de lo que son paralelas. Ustedes saben qué son rectas paralelas. Las rectas paralelas no son más, déjenme ver, ya. Las rectas paralelas no son más que, por ejemplo, líneas que se encuentran a una misma distancia y que se van a mantener eso hasta la eternidad, hacia el infinito, y nunca se van a unir. Por ejemplo, miren, las líneas que están demoradas son líneas paralelas, siempre guardan una misma distancia. Y estas líneas que están de colores, estas son las rectas secantes, ¿ya? Primero se parte desde ahí, que vamos a tener líneas paralelas y rectas secantes, o sea que les van a cortar a estas líneas en pedacitos, ¿ya? Ahora nos dice, miren que se cumple con este teorema. Nos dice, los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. ¿A qué me refiero? Miren, dice el segmento, aquí donde dice si se cumple que el segmento AB, miren, AB, o sea, este pedacito de aquí sobre BD, sobre este pedacito de aquí, va a ser igual a este pedacito de aquí sobre este pedacito de aquí, lo que está con, por ejemplo, con rojo, dividido para el segmento de verde va a ser igual al segmento de morado dividido para el segmento de azul. A eso quiere decir que nosotros vamos a tener como teoremas de Tales, que si tenemos dos líneas paralelas y se cortan por dos secantes, vamos a tener segmentos que sean proporcionales entre sí, algo que ya vimos la clase anterior y que nosotros podemos asemejar de diferente forma. No solo cumplen esto, nosotros podemos hacer de distinta forma, pero que sigan un mismo patrón. Ya les voy a explicar en los ejercicios a qué me refiero. Por ejemplo, miren, aquí tenemos otro. AC, que es lo de verde, dividido para lo de naranja, que es CE, va a ser igual en la misma forma. Si primero fue vertical y luego el otro también vertical, entonces así mismo tiene que ser VD sobre DF. Quiere decir que estos segmentos en realidad son proporcionales e iguales entre sí cuando utilizamos este teorema de Tales, ¿ya? Ahora, esto se va a resumir y se va a entender mucho con lo que son los examples. Eso es solo el teorema de Tales, únicamente hacer la referencia entre segmentos de rectas e igualarles a otros segmentos que sean proporcionales e iguales gracias al teorema de Tales, ¿ya? A esto me refiero, niños, verán.
Veamos, miren, dice, hallar el valor de X de la siguiente figura. Y miren que nos están dando esta figura de aquí. Esta se parece a la de aquí, miren, a esta. Pero obviamente esta está de, digamos, de forma vertical y acá en el ejercicio tenemos de forma horizontal. ¿Cómo es o cómo nosotros vamos a relacionar este teorema de Tales y cómo el teorema de Tales nos va a ayudar a encontrar este valor de aquí, el valor de X? Les voy a decir. Recuerdo que el teorema de Tales siempre relaciona segmentos de recta. Por ejemplo, miren, aquí está. Este es un segmento de recta que viene desde aquí hasta acá. Este es otro segmento de recta. Este es otro segmento de recta y este es otro segmento de recta. ¿Se acuerdan lo que hacíamos de las razones entre segmentos, razones entre triángulos? Asimismo, nosotros vamos a utilizar aquí una forma de razón, pero aplicándole a lo que es el teorema de Tales. ¿A qué me refiero? Digamos que yo quiero encontrar el valor de X y digo, bueno, como me dijo de Tales, yo puedo relacionar cualquier lado y dividirle para cualquier lado. Por ejemplo, mire, yo le voy a dividir 6 a este segmento dividido para este segmento que tiene un valor de 8 centímetros. Ya esto le voy a igualar a, como primero le puse este y luego le puse este, en esta parte de abajo tiene que seguir el mismo patrón. ¿Qué me refiero? Primero este chiquito que es X dividido para este pequeñito que es, o bueno, el otro que es 5. Ya este es X y lo de abajo es 5. Y yo ya tengo el teorema de Tales aplicado a esto. Miren, aquí en las imágenes que les presente, miren, AC sobre CE es igual a BD sobre DF. Así mismo estoy haciendo, miren, acá. Este de aquí sobre este de acá, igualado a este de aquí sobre este de acá. O sea, 2 dividido para 1 igual a 3 dividido para 4. Estoy hablando en términos de segmentos, ¿ya? Entonces, y ya está hecho el teorema de Tales, y ya apliqué el teorema de Tales, lo único que tengo que hacer es despejar. Por ejemplo, cuando solo teníamos una variable, ¿se acuerdan? Solo este se pasaba a la parte de acá, y me quedaba 6 por 5 dividido para 8 igual a X. Por lo tanto, eso hacemos en la calculadora. Niños, ayúdenme, por favor, ustedes haciendo en la calculadora 6 por 5 dividido para 8. Yo también voy a sacar mi calculadora aquí. Aplicaciones, calculadora. 240, profe. 240 y a todo, no creo. Ah, no, perdón, me equivoqué. Ya, no se preocupe. Hacemos 6 por 5. Bueno, si es que tienen una calculadora básica como la que yo tengo aquí. 6 por 5, cierro paréntesis. 3.75. Ya, 3,75, sí, perfecto. 3,75. Y ese es el valor que tiene X para que se cumpla todo lo que hice. Si se dieron cuenta, niños, que relacioné el tema anterior que hacía como también referencia entre segmentos de recta y ahora les estoy aplicando, pero esos segmentos de recta a lo que es el teorema de Tales, que es identificar obviamente solo pares de lados o pares de segmentos. Miren, ahora, ¿qué pasa si es que ustedes hubieran hecho esto? Verán, primero les voy a aceptar al que me está pidiendo que le acepte. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que yo hubiera hecho esto? Miren, niños, aquí. ¿Qué pasa si es que yo no le hubiera dicho, yo no quiero hacer esto? Pero el teorema de Tales se aplica a cualquier forma en la que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, miren, niños, ¿qué pasa si es que yo hubiera dicho, yo quiero ponerle X dividido, o este segmento de aquí, dividido para este segmento de acá. Y digo, yo quiero hacer así, X sobre 6. Porque como Tales me dice que yo puedo relacionar dos segmentos, entonces le relaciono esto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Como este le dice de esta forma, le igualo a esta misma forma y en esa misma división. Primero el 5 y luego el 8. ¿Cuál es el único dato que puedo llevar al otro lado? Este de aquí, el 6 se pasa acá. Entonces me quedará X igual a 6, bueno, a 5 por el valor que viene desde abajo, que es el 6, y le igualo a, o bueno, le divido para 8. Entonces X me va a salir igualmente
3,75 centímetros. ¿Sí se dieron cuenta, niños, que siempre tenemos que relacionar el teorema de Tales con un par de segmentos, pero que sigan un mismo orden, ¿ya? Si primero le puse al 6 y luego al 8, entonces abajo o al otro lado de la igualdad, primero le pongo al X y luego le pongo al 5, ¿ya? Entonces miren que así se aplica el teorema de Tales a ejercicios como este, en el que nos permite relacionar pares de segmentos de la misma forma y siguiendo un mismo patrón. ¿Ya, niños? Profe, o sea que Dígame. 3,75 es el valor de X. Exacto. X vale 3,75. Y ya encontré, miren que me ayudó a encontrar una longitud solo aplicando pares pares de segmentos. Miren, apliqué primero esto y luego esto y luego apliqué en vertical. Y ya está. Y ya le trabajo. Y eso es todo lo que hay que hacer para despejar. Y eso es todo lo que necesito para despejar, ¿sí? Vamos con otro ejercicio para que nos ayude a comprender mejor esto. Me dice también que puedo y tengo que encontrar X. Entonces, miren, ¿cuáles son? Yo les voy a marcar a los segmentos de recta con colores. Les voy a marcar el segmento de recta de este tipo, y acá también le voy a marcar así, y con el azul le voy a marcar de esta forma, y con amarillo le voy a marcar este. Miren los 4 segmentos de rectas que tengo, ¿ya? A eso me refiero con segmentos de recta. A esos los colores que hice ahorita, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que yo necesito realizar y qué es lo que yo necesito trabajar? Primero me dice que encuentre el valor de X. Digo, entonces, como Tales me decía que yo puedo relacionar en una razón 2 pares de segmentos, voy a decir, voy a relacionar en vertical, en horizontal, o como se vea en la figura aquí, ¿sí? Voy a relacionar primero este segmento. Y digo, le voy a poner X sobre 2. Mire, le relacioné primero este par de figuras. Ahora tengo que relacionarle este par también. Y yo le digo igualado a, como primero le escogí a este, entonces también le voy a escoger primero al 14 y le divido para 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que teníamos que hacer? Multiplicar. Exacto, teníamos que multiplicar, pero el que viene de abajo, miren, el que viene de abajo siempre se pasa a esta parte de aquí. Entonces, lo que yo hacía es X igual a 14 por 2 y le divido para 10. Díganme cuánto es 14 por 2 dividido para 10. 2,8. 2,8. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que equivale la X, a 2,8 centímetros. Ese es el valor que tiene, esa es la longitud. Si se dan cuenta la importancia del teorema de Tales, sin nosotros medir, sin nosotros hacer cualquier otra operación adicional, como triángulos, como rectángulos, lo único que aplico es el teorema de Pitágoras, que me relaciona dos segmentos y ya consigo el valor del otro que ya no tengo. Entonces, así es como se maneja y así es como se ve las perspectivas de cada uno de ellos. Siempre cuando se trabajan con rectas paralelas, miren, esta recta es paralela, esta recta es paralela, esta recta es paralela, cortadas por las dos secantes que nos dijeron en el teorema para que se cumpla. ¿Sí, niños? Preguntas, niños, hasta aquí. No, Pregúntenme nomás cualquier cosa. Miren, aquí hay un ejemplo un poco... de lo que necesito. Me dicen, encuentre X y Y. Dígame, Maite, ¿me estaba preguntando algo? No. Ya. Entonces, miren, tenemos X y Y. Miren lo que me dice. Ahora yo tengo que encontrar dos datos. ¿Y ahora cómo le hago? Entonces, miren, voy a relacionar y voy a poner con colores. Esta es la recta 1. Esta es la recta número 2. Este es el segmento de recta número 3. Y ahora voy con el amarillo, que es este. Y luego voy con el negro que no he puesto. Y este que se quede de este mismo color. Miren que me relaciona 6 segmentos de recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora yo tengo que encontrar X y Y. Y ahora digo, pero voy con la X. Primero, entonces digo, voy a relacionar entonces, ¿qué pasa si es que yo me relaciono este con este? Veamos, pongo Y sobre 3. Verán,
pongo y sobre 3 igual a x sobre 7. ¿Cuántas incógnitas tengo yo aquí? 2. Por lo tanto, no puedo hacer porque necesito solo que haya una incógnita. Entonces digo, ya ahora no le pude relacionar este con este porque, digamos, este con este porque me quedó 2 incógnitas. Entonces yo voy y le borro. Yo, bien obediente de lo que me dijo el docente, dijo, no pueden haber 2 incógnitas en uno solo. Entonces digo, y ahora, pero entonces, ¿con qué le relaciono? Digo, le relacioné este, entonces voy a ver qué pasa si le relaciono estos dos. Y le pongo de la misma forma, 30 y 12. Tal cual me dice el teorema de Pitágoras, perdón, el teorema de Tales. ¿Y cuántas incógnitas nos quedó? Una. Una, entonces Una. ¿podemos o no podemos hacer? Sí. Claro, ¿no es cierto? Porque este se pasa acá. Lo que está abajo se pasa al otro lado y me queda y es igual a 30 por 3 dividido para 12. Dividido para 2. Y eso le hago en la calculadora y voy a ver cuánto me sale el valor de y. 7.5. Ya, 7,5 centímetros. Y vieron que yo ya encontré el valor que tiene y, porque relacioné no estos dos pares de segmentos, sino este de aquí, este con este. ¿Ya? Esa es una forma. Ahora, ¿cómo le encuentro el valor de X? ¿Con los dos del medio? Voy a poner, ya, exacto, con estos dos, ¿no es cierto? Con este par de aquí. Le pongo X, que es este, sobre, verán ahora lo que voy a hacer para que no vean que solo va a ser vertical. Voy a poner X sobre 30. Y le estoy relacionando primero este con este. Y le voy a poner, y como los dos segmentos que estoy relacionando es, digamos, las dos secciones, que es este una con este 2, miren, X sobre 30 voy a poner igual a 7 sobre 12. Para que vean que no solo es vertical, que también podemos hacer horizontal. Entonces, ¿cuántos datos tenemos de incógnita? 1. Entonces, este pasa al otro lado como multiplicación y le realizo. Entonces sería X igual a 7 por 30 17,5. dividido para 2. 17,5. Muchas gracias. Entonces, X ha salido igual a 17,5. Y ya está. Y ya trabajamos con estas mismas medidas de estas mismas unidades. Son proporcionales, aplicamos el teorema de Tales y ya encontramos las dos incógnitas que nos dijeron. Miren en cuántos pasos. Únicamente hago, en un paso encuentro y en el segundo paso encuentro X. Y nada más, y ya encontré cada cosa de lo que nos decía que calculemos, ¿ya? ¿Entendieron, niños? Sí. Ya, entonces vamos, ya, perfecto. Vamos con otro ejercicio, porque aquí se trabaja solo con ejercicios. Nos dice, las rectas M y N, miren, ¿cuáles son las rectas M y N? Les voy a marcar con color. Estas son las rectas M y N. Esta es la recta M, miren. Esta es la recta M y esta es la recta N. Esta es la recta N, ¿ya? Nos dice, están cortadas por las rectas A, B, C y D. O sea, están diciendo que esta es la recta, perdón. Esta es la recta A. Miren, A. La recta B, la recta C y la recta D, que son paralelas y cumplen con el teorema de Tales, que tiene que haber paralelas cortadas por secantes, ¿ya? Entre sí. Ese es uno parecido al del ejercicio que tienen que ustedes hacer de deber, ¿ya? Van a ver que es súper sencillo. ¿Otra vez es un 2? ¿La que está arriba de la B? Esa es la A. Esa es la A. Le voy a borrar para que se haga una A bonita. Ya, ahora, miren, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Digo, AB mide 5. ¿Desde dónde hasta dónde es AB? AB es esto, miren. Esto nomás. Y esto mide 5 centímetros.
Dice, ya hice esta de aquí. CD es igual a 8. O sea, ¿dónde está CD? Acá está. CD es igual a 8. Ya hice esta. GH, que es esto de aquí, voy a ponerle con otro color para que ya no se lo sé. Esto de aquí, GH, mide 12. Y por último nos dice FG mide 9, o sea, esto. Esto mide 9. Y tenemos que encontrar BC y ¿No es cierto? Exacto. Lo que nos dice hallar BC y EG. O sea, nos están pidiendo, les voy a poner con rojo lo que nos piden hallar. Lo que nos piden hallar es esto y nos piden hallar también eje, que es esto. Y digo, y ahora, ¿yo cómo hago esto si no tengo ningún dato? Y ahora, ¿dónde? Ah, perdón. Eje sería todo esto. Desde aquí... Ah, perdón. Sería así. Es todo esto, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Eje. Desde aquí hasta la G. Entonces, vamos a ver cómo voy a encontrar BC. Primero me piden que encuentre BC. Voy a hacer parte por parte. Esto. Voy a poner uno aquí. Y digo, ¿y ahora cómo encuentro ese 1? Pongámosle como X, ya, para que no haya ningún valor. Pongámosle X para tener como esa como incógnita, ¿ya? Entonces digo, ¿y ahora yo cómo le relaciono eso? ¿Cómo creen que vamos a relacionar para encontrar X? ¿Qué podríamos utilizar? Yo podría decir esto, miren. X sobre 8. Miren, X sobre 8 le voy a relacionar este segmento con este segmento. Miren. Exacto. Es igual a 9 sobre 12. ¿Y cuántas únicas incógnitas nos quedaron? Nos quedó solo una. Y este se va a este lado y yo le puedo sacar el valor de X. X es igual a 9 por 8 dividido para 12. A 6. Perfecto. Entonces, X ha valido igual a 6. Y ya tengo el valor de lo que nos están pidiendo. Quiere decir que BC ha tenido igual o ha tenido un valor de 6. ¿Sí, niños? 6. Exacto. Ahora, ¿cómo encuentro eje? Miren, eje, aquí sí tenemos que estar muy pendientes. Eje está constituido por esto más este de aquí, si se dan cuenta, está. Porque eje viene desde este punto hasta este punto. Entonces, yo ya tengo 9, lo único que tengo que encontrar es este valor para sumarle al 9 y tener todo esto. Ahora digo, voy a ponerle a este como Y. ¿Cómo encontraré yo Y? ¿Alguien tiene alguna duda y alguna idea de cómo podemos encontrar el valor de Y? Profe, ¿podríamos hacer Y? Ya, dícteme, yo pongo Y sobre 5, ¿ya? ¿Qué más? Y de ahí podemos poner 12 sobre 9. El 12 sobre 8, perdón. Sí, perfecto. Muy bien, Maite, muy bien. ¿Por qué? Porque relacionó dos pares de segmentos de la misma forma. Y sobre 5 igual a 12 sobre 8. Relacioné pares de, en este caso, pares de segmentos. ¿Y cuál es la única incógnita que me quedó? Me quedó solo Y. Entonces, este le paso a este lado y voy a ver cuánto vale Y. Entonces, lo que hago es Y igual a 12 por 5... 7.5. dividido para 8. 7.5, sí. Perfecto. Entonces, Y vale 7,5. Pero eso no era lo que nos pedían. Lo que nos pedía era eje. ¿Y qué les dije que valía eje? Valía Y más 9. ¿No es cierto? El eje, el segmento eje, está constituido por el valor de Y, que es este pedacito de aquí, más el 9, que es este pedacito de acá. Entonces sustituimos los valores y ya podemos sacar lo que nos están pidiendo. Exacto, tenemos que sumar y ponemos eje es igual a Y, que es 7,5 más 9.
¿Cuánto nos salió esto? 16.5. Perfecto. Entonces, esto es igual a 16,5. No ponemos unidades de medidas porque no hay. Pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser milímetros y todo. Entonces, F ha sido igual a 16,5. ¿Sí se dan cuenta cómo me ayuda a mí el teorema de Tales a encontrar cualquier valor que tengamos, pero considerando siempre pares de segmentos ordenados o, bueno, siguiendo un patrón en específico? Como Maite me dijo, ella escogió primero este y luego este. Entonces ella dijo, entonces me voy con los que también hay dos pares de datos. Este para este. Y ya tengo el valor, ¿sí? Y eso es todo, niños, del teorema de Tales. Es únicamente relacionar qué es lo que yo tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que me falta. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes hubieran relacionado, digamos, yo no sé, todavía no tuviera nada? Digo, voy a relacionar para encontrar X, voy a relacionar este segmento con este segmento y pongo Y sobre 5 igual a 9 sobre X. ¿Cuántas incógnitas nos quedó aquí? Nos quedaron dos incógnitas, entonces no podemos hacer. Exacto, siempre podemos realizar cuando haya una sola. Ahora, ¿cuáles son los datos o cuáles son simbologías que ustedes podrán encontrar? En el libro les va a salir algo como esto, por ejemplo, miren. Les va a salir AB, voy a hacer un poquito más grueso, la línea ya. Les van a salir AB, yo supongo, ¿ya? AB, el segmento AB, y van a tener dos rayitas y puedo poner CD. Quiere decir, esta simbología quiere decir que hay dos rectas que son paralelas, A, B y CD. Eso quiere decir esta simbología de aquí, ¿ya? Que son rectas paralelas. Y ustedes incluso ya tienen los gráficos, tienen todo para sacar, ¿ya?